Muy buenos días, estamos con el doctor Raúl Romero Cantero. El doctor es urgenciólogo, médico de nuestro hospital. Nos va a dar el tema generalidades de complicaciones del adulto mayor en urgencias. Doctor, adelante. ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, es un tema delicado, ya que hemos tenido una gran alza de demanda de consultas geriátricas en todos los sectores, y aquí en el instituto pues no faltaba. Es importante saber y reconocer que el paciente geriátrico es una población vulnerable y que siempre se tiene que ver de esa manera. Bueno, presentación, yo soy urgenciólogo de profesión, estoy aquí en este hospital, estoy a cargo de la titularidad del curso de urgencias, estoy en el turno matutino y también estoy en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Ok. Bueno, como gregario cultural, bueno, tenemos que aproximadamente entre el 2020 y el 2030 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años va a aumentar un 34%. Actualmente el número de personas de 60 años y más superan de niños menores de 5 años. Se cree que pues, se estima que para el 2050 el número de personas de 60 años o más será superior al de adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de edad. Cerca del 65% de las personas mayores va a vivir en países de ingresos bajos y medianos en el 2050. La pauta del envejecimiento de la población es mucho más rápida que en épocas pasadas y es un reto para todos los países contar con políticas públicas para atender este cambio demográfico. Bien, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró un periodo muy interesante que va del 2021 al 2030 como la década del envejecimiento saludable y pidió a la Organización Mundial de la Salud que se encargue de liderar esta propuesta. Es un apoyo en cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Y básicamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar en relación con la edad y el edadismo, ya que somos muy dados a mencionar en los servicios críticos a los pacientes por su condición, por su diagnóstico, por su situación, ¿no? En la cama 1 el del pediabético, en la cama 2 el del EBC, de la cama, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese paradigma para ir modificando la conducta terapéutica, desarrollar las comunidades de forma que se fomenten las capacidades de las personas mayores y prestar servicios de atención integrada y atención primaria de salud concentrados en la persona y que respondan a las necesidades de estas personas adultas mayores. De acuerdo con la OMS, tenemos dos tipos de envejecimiento. El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Y el envejecimiento saludable, que es el proceso mediante el cual las personas adultas se fortalecen sus estilos de vida que permitan lograr el máximo bienestar, salud y calidad de vida a través de estrategias de autocuidado, ayuda mutua, autogestión, utilizando de manera óptima las redes de apoyo social. Bien, para poder entender y comprender que el adulto mayor es una persona vulnerable, tenemos que reconocer y recordar que tienen cambios fisiológicos y que estos cambios son irreversibles, son con el paso del tiempo y a todos nos va a llegar en algún momento este tipo de cambios, ¿no? Entonces, para a manera de recordatorio, los cambios fisiológicos más importantes que tiene el adulto mayor serían englobados en las siguientes características: la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. Aunque suena muy lógico, hay que reconocer que el adulto mayor tiene una menor capacidad aeróbica, una menor masa muscular, una menor fuerza muscular y una menor respuesta al ejercicio. Por lo tanto, esto lo hace vulnerable para cruzar una calle, para subir escaleras, para cargar cosas, o para desarrollar actividades físicas que la gente de menor edad o nosotros mismos llevamos a cabo de manera cotidiana. Tiene menor fuerza. Sí, sí, sí. Eso hace que tengan también inestabilidad vasomotora. Al tener menor agua corporal, tienen mayor tendencia a la hipotensión postural, mayor predominio de vértigo, mayor riesgo de caídas y mayor riesgo de lesión. A nivel de la ventilación también tienen menor fuerza muscular. Hay mayor calcificación en las articulaciones costocondrales, lo cual tiene una disminución en la movilidad costovertebral.
Y si a eso le sumamos que el paciente geriátrico generalmente desarrolla cifosis dorsal, pues hace que tenga una situación especial, su mecánica ventilatoria, una menor tensión de oxígeno arterial, lo cual va a condicionar hipoxia, delirio y síncope. Ok, entonces es importante saber que los pacientes con adultos mayores de 60 años pueden tener alteraciones en la caja torácica que evite que pueda expandirse de forma correcta y no pueda Exacto. llegar una buena oxigenación Es correcto. Inclusive en pacientes críticos que hemos tenido que reanimar, es muy difícil ya que la caja torácica está no anquilosada en su totalidad, pero sí está con mucha rigidez. Y es muy frecuente, si no haces una técnica correcta, de lesionar apostales. Ok. Entiendo también que es muy común que tengamos en los pacientes adultos mayores de 60 años pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, en este caso EPOC y todo lo demás. Estas situaciones que conllevan también cambios en los datos de signos vitales que podríamos esperar de forma común, ¿no? No sé hasta qué punto podríamos darle no sé si podría llamarlo hipoxia eh, permisiva, más o menos algo como la hipercapnia permisiva, Claro, para que también pudiéramos estar al tanto de que algunos factores como saturación no van a estar siempre al 98% porque tienen unas condiciones crónicas que lo impiden. claro, tienen una adaptación fisiológica a ese tipo de condicionantes. El paciente generalmente desarrolla hipoxia, pero desarrolla una tolerancia. Pero si juntas varios factores, un cambio de movimiento brusco, que a eso aúna una hipotensión ortostática, si a eso tienes una falta de oxigenación por una comorbilidad como el EPOC, pues va a tener un índice de oxigenación mucho mayor, o cambios más bruscos que puedan simular hasta eventos vasculares cerebrales. Los pues tienen obviamente una desmineralización importante, eso va propiciado por los cambios hormonales propios de la edad, alteraciones del equilibrio del nitrógeno y disminución de la resistencia cortical de los huesos de 140 megapascales en el adulto a 120 megapascales en el anciano, tomando en cuenta que un megapascal son 145 libras por pulgada de tensión lo que tiene ese hueso y una disminución de la capacidad esponjosa inferior al 25%. Obviamente esto condiciona que cualquier contusión, golpe o hasta una manipulación exagerada, ya sea por un familiar o a ti mismo en un manejo intrahospitalario al trasladar pacientes, les lleve un riesgo mayor de tener lesiones óseas. Trastornos urinarios son también muy frecuentes en el adulto mayor, tienen una menor capacidad vesical, una relajación del piso pélvico. En el masculino tenemos patologías prostáticas, enuresis nocturna, incontinencia urinaria, hematurias, patologías de difusiones recurrentes y que eso también condiciona una situación de vulnerabilidad. Ya el adulto mayor es mucho más frecuente ver al hombre con patología urinaria que a la mujer, pero vamos, sí tenemos que tener en consideración ese tipo de situaciones. Entendiendo que en el entorno esto le pega bastante en la parte psicológica, ¿no? Y emocional. Claro, claro, claro. El que te pegue en el aspecto genitourinario, tanto masculino como femenino, y que no puedas desarrollar tus actividades cotidianas, es una situación psicológica importante, ¿no? No puedes hacer tu trabajo de manera correcta, te tienes que estar cuidando, o al dormir tienes situaciones que de alguna manera son incómodas, pues eso tiene una afectación psicológica y física progresiva en el adulto mayor. También es muy frecuente que el adulto mayor tenga unas lesiones importantes en la piel. Esto es propio por la edad, adelgazamiento de la epidermis, adelgazamiento de la dermis, reducción de la vascularidad, hay menor recarga epidérmico, menor grasa subcutánea, la presión de la piel es mayor que la capilar, por lo cual es muy factible que el paciente mayor sea susceptible a lesiones. El simple hecho de pasarlo de una cama a una camilla, o hacerle cambios de posición, o dejarlo en una sola posición sin tener una adecuada prevención de lesiones por presión, le predisponen a afectaciones de piel importantes. Entonces, en conclusión, como también de los factores previos, es bien sumamente importante el llevar a cabo las acciones de seguridad del paciente y la prevención de caídas, el cuidado del paciente y la Así es. identificación oportuna. Así es.
con percepciones, pues obviamente tienen una capacidad visual y auditiva claramente mermada. Hay pacientes que ya no ven absolutamente nada, hay pacientes que tienen una capacidad visual reducida hasta un 80%, que los hacen depender de un cuidador o de una tercera persona. Y eso es importante porque pues tiene un riesgo enorme de tener lesiones de todo tipo, quemaduras, ingesta de cáusticos, ingesta de sustancias que se toman pastillas por otras, medicamentos que a veces se les olvida si ya se tomaron un medicamento y llegan con sobredosis o sobreingesta de medicamento, ¿no? Todo esto pues obviamente tiene un trasfondo ya propio de la edad, en donde los neurotransmisores y su neurofisiología pues ya está totalmente cambiada y Ok, entiendo que ese es un punto muy especial en el tema de que un adulto mayor de preferencia debería de ir siempre acompañado de un responsable que pueda enseñarle, pueda identificar, pueda comprender las indicaciones médicas verbales y las escritas, las recetas, exacto. porque generalmente si los dejan los familiares a que entren, que es muy común que pase, que los dejan en el hospital para que vayan a consulta, pero no los acompañan, ese grupo de apoyo, o más bien ese paciente, a lo mejor no va a entender correctamente las indicaciones, ¿no? Sí, algo que veíamos antes muy frecuentemente era eso, el abandono social y el que las personas adultas mayores pasaban a ser una carga para los cuidadores y veían al hospital como el desahogo. Voy y lo dejo y yo sigo haciendo mi vida, me voy de viaje, me voy de vacaciones. Los dejan, inclusive en algunas ocasiones hasta se sospechaba de que el paciente lo dejaron enfermarse, lo dejaron ponerse grave para que no lo rechazaran en el hospital y ya sabían que eran una semana internados, hospitalizados hasta que se recuperaban y ya regresaban por él. Hemos visto violencia entre los familiares y los pacientes al momento de estarse entrevistando y sí se siente una tensión muy fuerte en que el paciente es víctima de maltrato funcional, pues obviamente es importante, ya que el paciente geriátrico pierde el apetito, pierde el gusto, pierde la sensación de sed. Si esto le aunamos que el paciente generalmente tiene problemas de dentadura, en donde ya no puede comer lo que le gusta, ni disfrutar el alimento como antes lo hacía, pues obviamente van a tener un menor aporte nutricio, van a cursar con desnutrición y eso le va a afectar a su economía en general, ¿no? Normalmente un envejecimiento usual, pues es aquel persona de 60 más que tiene disminución de la fuerza, disminución de su capacidad aeróbica, inestabilidad vasomotora, reducción de la densidad ósea, declinación de la ventilación pulmonar y alteraciones de la sensación del apetito, sed, incontinencia urinaria. De manera general, ese es el panorama de un adulto mayor. La valoración en los servicios de urgencias tienen que cambiar drásticamente. Desgraciadamente todavía no hay una política fuerte, una política institucional que logre homogenizar la valoración geriátrica. No tenemos suficientes geriatras y el personal de urgencias, la mayoría no estamos o no está capacitada en valorar un paciente geriatra y podemos pasar por varias situaciones, pero es importante que se enfatice que el paciente geriátrico requiere una valoración más compleja, más integral. Siempre hay que recordar que el paciente geriátrico generalmente es polifarmacia. Tiene muchos medicamentos que toman, puede tener cuadros quirúrgicos que son atípicos por la misma denervación que tiene, los signos y síntomas que se buscan en un cuadro quirúrgico no son los mismos a un paciente joven. El paciente anciano tiene comorbilidades, generalmente es diabético, hipertenso, con EPOC, con cuadros previos de eventos vasculares. Los cuadros de infarto son presentaciones atípicas en los cuales a veces son infartos silentes y no sabemos si está infartado hasta que ya está grave o hasta que ya tiene una complicación mecánica o eléctrica del corazón y es en donde supimos que se infartó, pero realmente no lo identificamos porque no lo fuimos a buscar. Obviamente los cuadros infecciosos pasan subdiagnosticados porque se complican como un choque séptico es cuando identificamos que algo pasó, pero realmente yo creo que es una falta de estrategia en la evaluación integral en cualquier sala de urgencias, ¿no? Ok, entonces sí es importante tener claro que los pacientes adultos mayores tenemos que ser sumamente clínicos, enfocarnos muy bien a la exploración física, interrogar, reinterrogar,
ver los signos y síntomas denunciados para literal abordarlos como si fuera un niño que no puede hablar. Exacto. Ok. Bien, bien. La valoración geriátrica requiere un aspecto multidimensional. Hay cuatro aspectos que tenemos que valorar de manera oportuna. El aspecto clínico, básicamente vamos a tener que hacer uso de todas las herramientas clínicas diagnósticas para valorar los cuadros atípicos, para valorar los síndromes geriátricos, abandono, desnutrición, para valorar comorbilidades, ¿sí? Es muy importante el aspecto clínico, ya que con eso podemos identificar de manera sindromática la necesidad de atención de nuestro paciente. El aspecto funcional va a darnos una herramienta importantísima para saber si tienen dependencia o no tienen dependencia el paciente. Hay varias escalas que se pueden utilizar para valorar si el paciente aún conserva y puede realizar sus actividades básicas de vida o requiere de asistencia para las mismas. Es decir, si se cambia solo, si se alimenta solo, si va al baño solo, si se puede recrear solo o requiere asistencia para que alguien le esté ayudando a desarrollar esas actividades básicas de vida. Entre más limitaciones tenga, lo hace más vulnerable. La situación, el aspecto mental es también muy importante, ya que se sabe que más del 20 al 25% de personas geriátricas tienen algún trastorno mental de base o que está subdiagnosticado. Puede ser demencia, demencia senil, delirios, trastornos afectivos, que eso hace que nuestro paciente tenga un aspecto mental vulnerable. Hemos visto pacientes que lloran en frente de los hijos, hemos visto pacientes que lloran porque no tienen hijos en quien llorar, a pesar de que tienen familia, están solos y es una situación de fragilidad social muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, valorando estos cuatro aspectos, podemos ofrecer un diagnóstico más certero y poder determinar hacia dónde vamos a canalizar a nuestro paciente. Contamos con algunas herramientas, ahorita puse esta, por ejemplo, que es la escala de evaluación ISAR, que en inglés es Identification General at Risk, que es para poder identificar si nuestro paciente está en riesgo. Y básicamente es responder sí o no a algunas preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 1, antes de la enfermedad o lesión, que lo hizo traer al departamento de urgencias, tenía necesidad de ayuda o necesitaba ayuda de manera regular, sí o no, y vas contestando las preguntas. Si respondes a dos o más positivas o que sí necesitas ayuda, eso significa que tu paciente está en riesgo y necesitas evaluar completamente toda su esfera psicosocial y emocional para poder determinar cuál sería la mejor terapéutica del paciente, independientemente del motivo de descompensación que haya venido. Típicamente nos centramos a que si viene por EPOC, le resolvemos lo del EPOC y lo demás no nos interesa. Y es algo que en urgencia se hace muy común. El objetivo es vaciar el servicio, mandar a los pacientes a su casa, pero olvidamos en el paciente geriátrico hacer todo ese entorno completo para que tenga una adecuada valoración. Y eso va a generar que el paciente tenga reingresos y reingresos y reingresos, porque algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Y generalmente donde fallamos es en eso, en que no identificamos los riesgos de nuestros pacientes y no le damos un seguimiento correcto. Ok. Entonces, en conclusión, tenemos que analizar tanto su esfera gerontológica y toda la parte fisiopatológica del paciente, Exacto. para que no quedemos nada más con la pura atención de la parte clínica, sino en la parte también de su estado o de su grupo de apoyo, ¿no? Es correcto. Bien, en algunas unidades hospitalarias se propone la creación de unidades geriátricas de observación, así como la unidad de dolor torácico, que también es una unidad que se crea para todo paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo. También se ha propuesto la creación de una unidad geriátrica, así como debe de haber una unidad pediátrica para ingresar a todos los menores. También existe o existiría la unidad geriátrica de observación. ¿Cuáles serían los criterios para poder ingresar este tipo de pacientes ahí? Bueno, uno, enfermedad médica aguda sin datos de gravedad en pacientes en los que sea prevenible o previsible el alta hospitalaria precoz. Es decir, que no dure más de un día, 2 días máximo, para poderlo estabilizar y determinar que el paciente se puede ir a su casa. Como que ejemplos, alguna agudización de alguna enfermedad crónica cardiorrespiratoria, infecciones de vías urinarias que no tengan datos de gravedad,
Trastornos del ritmo intestinal, es muy común que el paciente anciano venga con constipación, con trastornos de motilidad intestinal. Diagnósticos y tratamiento de hemorragia digestiva sin gravedad o repercusión hemodinámica. Episodios vasculares neurológicos. Los pacientes desarrollan muy frecuentemente trastornos transitorios de circulación que semejan un evento vascular cerebral sin haber desarrollado uno como tal. Tratamiento sintomático de los cuadros anímicos que requieren apoyo transfusional transitorio o observaciones de contusiones o golpes que no requieran una hospitalización formal. Con 12 horas de vigilancia sería suficiente para evaluar si el paciente tiene criterios para quedarse hospitalizado o no, sin olvidar que el paciente geriátrico tiene una mayor predisposición, de acuerdo a la cinemática del trauma, a desarrollar hematomas subdurales que no se diagnostican de manera inicial. Ok. Algún paciente que tenga muchas patologías o que tenga incapacidad física o mental y que tenga que realizarse una valoración geriátrica global. Un enfermo con enfermedad crónica grave o deterioro cognitivo funcional importantes, la evaluación de ancianos que reingresan a cada momento al servicio de urgencias, habría que analizar por qué están reingresando al servicio y buscar en dónde está el problema. La información que se da para seguimiento a casa, es el cuidador o el familiar, es el paciente o dónde está la situación débil para poderla reforzar, ¿no? Un enfermo muy anciano que no tenga patologías múltiples, pero que sea subsidiario de métodos diagnósticos o medidas terapéuticas invasivas, o sea, grave, es un paciente que se tiene que ingresar a la unidad de observación geriátrica y se tiene que tener gravedad a una sala de reanimación para valorar en qué condiciones está, ver si tiene criterios de terminalidad. Hay que recordar que la terminalidad no es exclusiva del paciente oncológico, también hay terminalidad en un paciente con afectación médica. Y de acuerdo a eso, si ya tiene directrices anticipadas, si tiene consentimientos informados, si tiene orden de no reanimación, o hasta dónde desea la familia que se atienda. Bueno, como recomendaciones finales, el paciente geriátrico siempre se tiene que considerar como un paciente de alto riesgo. Es de vital importancia su detección oportuna. Hay que desarrollar protocolos de atención al paciente geriátrico en todas las salas de urgencias y debemos de tener siempre en mente que es un manejo multidisciplinario. No es exclusivo del geriatra, tampoco es exclusivo de urgencias. Se tiene que involucrar a una unidad multidisciplinaria para un adecuado seguimiento dentro y fuera del hospital. Adoptar políticas para que los ingresos innecesarios a las áreas de urgencia sean los menores, que el paciente o el familiar, que en muchas ocasiones es el familiar, entienda la cronicidad de la enfermedad, entienda los pronósticos de gravedad y entienda en qué momento requiere traer a su familiar y en qué momento se puede manejar el paciente en casa. Aquí una limitante muy grande porque se equiparía a lo que sería una unidad de cuidados paliativos en donde hay un grupo multidisciplinario que le da seguimiento al paciente en domicilio y en donde en domicilio se pueden resolver la mayoría de cosas sin necesidad de visitar al hospital. Es claro que tendríamos también que capacitar o reforzar la información que tienen los pacientes para identificar de forma oportuna las urgencias reales contra las urgencias sentidas. Claro, claro, aquí el equipo multidisciplinario o desde todos los ámbitos, enfermería, médicos, residentes, geriatras, tendríamos que hacer énfasis con los cuidadores, básicamente, ¿no? No tanto el paciente, sino los cuidadores que sepan cuáles serían las indicaciones para poder manejar al paciente en un hospital y en qué momento poder manejar al paciente en domicilio, ¿no? Y obviamente fortalecer que las áreas de urgencias o las áreas hospitalarias sean seguras para el paciente, no disminuyendo los riesgos de caída, los riesgos de lesiones por presión, verificar pues todo lo que maneja el área de calidad para que la atención del paciente sea adecuada, correcta y oportuna. Bueno, le agradecemos al doctor, amplia la información. Creo que es sumamente importante este tema para favorecer el tratamiento de nuestros pacientes adultos mayores. Y pues nada, nuevamente agradecerle, doc. No sé si tenga alguna otra aportación. No, pues es un gusto participar. Siento como si estuviera en la radio, aunque no estuviera en la radio, pero muchas gracias por la invitación. Y pues creo que nos toca colaborar como equipo
para poder desarrollar estrategias para que nuestros pacientes ancianos y que alguna vez nosotros vamos a llegar a ese lado, lleguemos ya en una etapa en donde esté consolidada la atención geriátrica. Y siempre con ese objetivo que tenemos en mente de que la atención sea de calidad técnica, de calidad de lo que percibe la gente como calidad, pero siempre, siempre con calidez humana, ¿no? Claro, Bueno, muchísimas gracias. de nada, gracias a usted.